Bienvenidos a Entre Sombras y Letras. Mi nombre es Gabriel. Yo, Sebastián. Y mi nombre es Isaac. Este es un espacio donde analizamos cuentos inquietantes desde las sombras de la literatura. El día de hoy nos vamos a sumergir en uno de los relatos más oscuros, simbólicamente cargados, representativos e incluso políticamente perturbadores de Mariana Enríquez. Este cuento es titulado Bajo el agua negra. Este cuento no es solo una historia de terror, es una crítica brutal a la exclusión, a la negligencia del Estado y a los mecanismos que silencian a los sectores más vulnerables. Y todo esto a través del horror. Y para profundizar en una dimensión más crítica, vamos a apoyarnos de dos grandes pensadores contemporáneos, Michel Foucault y Achille Mbembe. Para cuando los discursos oficiales fallan, qué emerge de los márgenes, qué monstruos trae la sociedad cuando no lo estamos viendo. Claro, y el planteamiento de estas preguntas es muy importante para lo que vamos a desarrollar. Les comento que este podcast va a ser desarrollado mediante 3 segmentos muy importantes, pero les voy a plantear algo. ¿Qué les parece si antes de esto indagamos en el contexto argentino y la simbología que es sumamente representativa dentro de este cuento? Me parece completamente necesario para comprenderlo en su totalidad. Sebas, ¿qué te parece? Me parece bien. Genial. Entonces, antes de adentrarnos en este análisis crítico, hagamos esta pausa para entender el contexto, porque este cuento está profundamente arraigado a la realidad argentina. Esta marginalidad que retrata en su cuento Enríquez no es para nada abstracta. Es Villa Fiorito, es el Riachuelo, es la herencia del modelo neoliberal de este Buenos Aires, de esta Argentina de los 90s. Concuerdo totalmente. Aquí tampoco los símbolos son algo neutral. Por ejemplo, el Riachuelo no es solo un río contaminado. En Argentina, por ejemplo, representa décadas de abandono político y promesas incumplidas, desde campañas de saneamiento jamás concretadas hasta convertirse en metáforas de olvido estructural. ¿Y qué podemos decir del culto? Esa procesión final que no es inocente, en un país donde marchas vírgenes populares como son las de Luján, la veneración a Gauchito Gil, tiene un peso cultural inmenso. La aparición de una nueva figura sagrada, hecha desde la basura, desde la corrupción, es una inversión violenta de este imaginario. Claro, además, el uso del adolescente asesinado por la policía remite a una larga lista de casos reales, de casos que son la representación máxima de lo que se vive en Buenos Aires. Hay una frase utilizada por los argentinos, es una coloquialidad en la cual dicen que gatillo fácil a los pibes de la Argentina baleados por simple y sencillamente portación de cara. Esto no se trata de exageración literaria, sino de una denuncia codificada, y codificada en clave y en términos de horror literario. Mariana Enríquez lo sabe muy bien. No escribe en el exotismo, sino de la experiencia social y política. Su cuento habla argentino y lo hace desde los extremos. Eso explica por qué usa estos símbolos, el agua negra, el cuerpo podrido, la villa, no como un lugar, sino que tienen fuerza que tal vez solo vamos a entender los de Latinoamérica, en especial los argentinos. Probablemente solo a los argentinos del sur entiendan completamente el contexto de este cuento. Exactamente, y es que Mariana Enríquez sabe muy bien y tiene muy claro el territorio sobre el cual pisa. Tiene muy claros todos los simbolismos y sabe cómo adentrarse en estos a través del horror. Pero ahora sí, con este contexto claro, ¿por qué no pasamos al análisis profundo del discurso, el poder y la necropolítica como foco de este cuento? Segmento 1. La voz de los que no pueden hablar. La exclusión del discurso y el control de la palabra, según Michel Foucault, van a ser el tópico central para este segmento. Foucault, en su conferencia El orden del discurso de 1992, sostiene que, abro comillas, el poder regula quién puede hablar, sobre qué puede hablar y desde dónde. Cierro comillas. Y en Bajo el agua negra, lo que se dice, lo que no se puede nombrar, es justo lo que domina. Por ejemplo, la fiscal Piñat intenta encajar los hechos en el marco legal, pero ese marco se quiebra ante lo inexplicable. Pero, ¿esto no es acaso un simbolismo?
que la única autoridad racional del cuento esté sola, impotente, enterrada, completamente indefensa ante esta sociedad con la voz ahogada. Totalmente, estoy de acuerdo con vos. Y eso nos dice mucho más de lo que nosotros creemos. Porque lo que está fuera del discurso autorizado, lo que no tiene lógica jurídica o médica o científica o es plenamente explicable, queda en totalmente silencio. E incluso para mí se categoriza y se clasifica como locura por completo. Como lo es el cura, por ejemplo. Él lo vio antes que nadie, pero fue ridiculizado, expulsado y categorizado. Lo llamaron hasta loco. Y como dice Foucault, abro comillas, el loco es aquel cuyo discurso no puede circular como el de los otros, cierro comillas. Entonces, ¿qué estamos castigando? ¿La locura o decir lo que nadie quiere decir? ¿El discurso público o el discurso privado? ¿Qué estamos castigando? Es que estamos castigando ambas cosas. Porque cuando alguien pone en palabras una verdad incómoda, el sistema necesita callarlo. Y si no puede callarlo porque no tiene argumentos, por falta de ideas, lo desacredita por completo. Eso es lo que hace este cuento tan bueno. Nos enfrenta a ese discurso negado y nos dice que también existe, aunque no lo veas y aunque no quieras escucharlo. Claro, estoy completamente de acuerdo, Sebastián. Y les voy a plantear una pregunta ante esto. ¿Creen ustedes que esta censura del discurso sigue siendo representativo de alguna zona de Buenos Aires como la que vemos en el cuento? ¿Creen que esta aún sigue siendo la realidad? ¿Creen que alguien aún puede definir quién habla y cómo habla? Perfectamente, sí, perfectamente se define en alguna parte de Argentina quién habla y quién no. Todos están sometidos a un gobierno. Aquí el gobierno, cualquier fuerza de imposición regula quién puede hablar. Perfecto, a mí me parece coherente. Y creo que ya analizamos casi que en su totalidad esta parte del podcast. ¿Y qué les parece si nos adentramos en el segundo segmento? La necropolítica del riachuelo. La necropolítica de Achille Mbembe y los espacios de abandono que se generan dentro de este cuento, como tópico central de este segundo segmento. Para abrir este tópico vamos a empezar con la clave que nos da Achille Mbembe, que plantea que el Estado moderno no solo organiza la vida, sino que gestiona la propia muerte. Dice que los cuerpos importan y cuáles cuerpos son descartables. Claro, y es que eso se ve clarísimo en el cuento. El riachuelo no es solamente un río. Este es un espacio simbólico sumamente importante para el desarrollo no solamente del cuento, sino para el desarrollo del barrio. ¿Qué digo del barrio? De todo Buenos Aires, porque en torno a este se dan vidas, historias, muerte, absolutamente de todo. Es este espacio simbólico de desecho. Y como dicta Mbembe en su libro de Necropolítica, abro comillas, esto es un mundo de muerte, cierro comillas. Es decir, allí van todos los residuos químicos, las personas, los cuerpos, la esperanza, la fe, como el cuerpo de Yamil Corbalán, por ejemplo. Podríamos decir que es el abismo de la sociedad. Claro, exactamente, podríamos definirlo de esta manera. Aquí una cita del cuento dice, abro comillas, el cuerpo apareció en su aceite y sus restos de plástico y químicos pesados, cierro comillas. Esto no solo plantea una escena de horror, sino es una denuncia ambiental y social por la contaminación de los ríos, la contaminación social, la corrupción misma del Estado. Claro, y les pregunto, ¿este escenario es el paisaje de la necropolítica? Perfectamente calza en lo estricto. Claro, porque son zonas donde el Estado ha renunciado por completo, donde se puede morir impunemente, donde el hilo entre la vida, la muerte, la impunidad, la violencia es sumamente delgado. Aquí no existe el duelo, no existe la justicia, no existe nada. Es decir, las personas no importan, la vida no importa, los cuerpos son solo cuerpos. Aquí Enríquez nos lo dice, abro comillas, solo gente muy desesperada, se iba a vivir allí, al lado de esa fetidez peligroso y deliberada, cierro comillas. Lo peor es que la fetidez no es natural, un río no apesta, un río no huele. Esto fue planificado, fue contaminado, fue corrompido. Es el resultado de políticas que se dieron, políticas que no se cumplieron, políticas manipuladas.
esto implica que decidieron que esta ciudad no merecía un futuro. Claro, me parece muy importante lo que decís. Quiero retomar tus líneas. Es planificada esta fetidez. Parece ser el resultado de un montón de políticas que decidieron que esta parte específica de la ciudad no tuviera futuro. Y punto. O no lo mereciera incluso. En Bembe lo explica de una manera muy interesante. Cito textualmente, abro comillas. La soberanía se manifiesta como la capacidad de dictar quién puede vivir y quién debe morir. Cierro comillas. Y Emanuel, el joven asesinado, que es una víctima más, un cuerpo descartado, pero también es una amenaza que vuelve. Claro, es esto, es una amenaza que vuelve. Incluso parece ser vengativo el cuerpo de Manuel. Esto lo podemos abarcar en el tercer segmento, si les parece. Perfecto. Ahora yo quiero lanzarles una pregunta. ¿Es realista este escenario de que hay una entidad con la idea de planificar políticas directas hacia un lugar para evitar su progreso? Es decir, ¿existen realmente estos lugares que son destinados a ser más que cestos de basura sociales? ¿Ustedes creen en eso? Isaac, ¿vos qué opinás? Sí, perfectamente existen. No es un ejemplo de Argentina, pero Cuba actualmente sus habitantes no tienen buena alimentación, la comida puede estar podrida. Es perfectamente lo que podemos decir una representación del cuento por parte de que es el basurero social de Estados Unidos. Qué gran ejemplo. Creo que ejemplifica perfectamente el objeto, ¿verdad?, del cuento. Con este análisis claro, les propongo adentrarnos en el tercer segmento, cuando el monstruo habla. Como en el cuento, el fracaso del Estado, la ley y la religión permite el surgimiento de un nuevo discurso basado en lo ritual, lo oscuro y lo corporal. Este va a ser la idea a tratar dentro de este tercer segmento. Porque sí, el horror lo podemos transformar, es maleable. En el clímax del cuento, Emanuel resucita, pero no lo resucita como una víctima, sino resucita como una figura del culto, un simbolismo de un nuevo poder que se impone al ya instaurado, una rebelión. Claro, es que es un símbolo porque la comunidad lo adoraba en vida. Y cuando una comunidad con tan pocas oportunidades, con tan pocas personas arraigadas realmente a este espacio, pierde uno de sus líderes, pierde una de sus personas, uno de sus integrantes, lo adora hasta en la muerte. Pero para mí su regreso no es nada cristiano, no es redención, es venganza y es ritual. Además, también aparece un lenguaje incomprensible con letras al azar. Esas letras las van a ver, las podemos poner en pantalla para que nuestros oyentes puedan visualizarlas. ¿Esas letras qué son? ¿Son lofras, blasfemias, un rito? ¿Qué es? Yo lo definiría como el nuevo orden, uno que no necesita traducción, incluso como esta fonética alienígena que nos habla del más allá, que nos da una representación del horror cósmico, que no busca convencer, solo existir y más que existir hacerse temer. Es lo que Foucault podría llamarlo, cito textualmente, abro comillas, un discurso incontrolable, fuera del marco de la verdad, cierro comillas. Y Mbappé lo complementa perfectamente. Cito textualmente, abro comillas, cuando el Estado abandona sistemáticamente a una comunidad, lo que emerge no es el caos, sino otra orden, una soberanía basada en el terror, cierro comillas. ¿Ese nuevo poder está hecho de cuerpos olvidados? ¿De residuos? ¿De cultos? También podría estar hecho de la propia verdad, de esa verdad que el sistema se negó a escuchar, la verdad que está consumida, la verdad que está ahogada en la propia oscuridad. Y es eso. Los invito a reflexionar a ustedes y también les lanzo la pregunta a mis acompañantes. ¿Les parece a ustedes que cuando una persona es tirada al vacío, cuando es tratada como residuo, puede surgir otra persona después de haber sido desechada? Sí, perfectamente. Sí. Lo que coloquialmente llamamos tocar fondo, podemos presentarlo como el abismo de la sociedad. Cuando una persona llega a ese abismo, puede resurgir como lo hizo Manuel. Claro, no, este es un gran ejemplo de resurgimiento y creo que ejemplifica a la perfección esta idea del nacimiento de un nuevo ser.
del cual no sabemos si es humano o no lo es, pero tiene nuevas características por completo. Perfectamente, porque vuelven como nuevos, no vuelven con características anteriores, o tal vez es que las conservan, pero deformadas, transformadas en sí. Claro, comprendo perfectamente. ¿Y qué les parece si le damos un cierre luego de estos 3 segmentos a este podcast? Por supuesto. Yo quiero decir, a modo de reflexión final, que Bajo el agua negra no es solo una ficción oscura, es un mapa simbólico de lo que ocurre cuando el poder elige no ver, cuando convierte barrios en vertederos y cuerpos en basura. María Enríquez no nos da respuestas, sino nos lanza preguntas. ¿Qué monstruos creamos cuando ignoramos al dolor ajeno? ¿Qué cultos nacen del abandono? Ahora, para terminar, me gustaría agradecer por acompañarnos aquí en Sombras entre Letras, y nos encontraremos pronto con otra historia que nos obligue a mirar frente a aquello que tanto tememos. Claro, porque en la oscuridad también hay verdad. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos luego con otra historia. El muerto espera soñando.